Bienvenidos sean todos a un video más de controversia donde vamos a estar hablando de un tema muy delicado, de un tema que para muchos es incómodo, el tema del homosexualismo. Es un tema que, bueno, hay varias cosas que se tienen que tratar. Vamos a partir de tres punto de vista científico, moral y bíblico. Y uno de los más grandes problemas en todo esto es que los homosexuales afirman haber nacido con esta inclinación sexual. Piensan que nacen homosexuales. Sin embargo, no hay un estudio científico que afirme esta cuestión, que afirme esta tontería, porque realmente es lo que es, ya que, como les dije, ningún estudio científico avala esto. Las diferentes combinaciones en el ADN determinan las características de los seres humanos, como tu color de piel, como tu color de pelo, como tus rasgos físicos, ¿me entiendes? Entonces, el ser humano está formado por 23 cromosomas, autosomas, que son los primeros 22 cromosomas, los primeros 22 pares de los cromosomas, que son casi idénticos, y el último par es un cromosoma sexual, que es el que determina entre un hombre y una mujer. Los cromosomas de las mujeres son los cromosomas XX y el de los hombres son los cromosomas XY, que también son los que los otorgan. Entonces no existen células grandes, chicas, que hagan que este proceso cambie, que no hay ningún otro tipo de combinación que haga de alguna forma que este hecho, esta conclusión científica lo cambie. Han incluso intentado cambiar el lenguaje de ciertos términos para llegar a una conclusión diferente, sin embargo no se ha podido. A lo largo de la historia se ha peleado por todo esto, pero no, como ya lo mencioné muchas veces, pues no se ha podido. El Dr. News en el año 2008 publicó un metaanálisis, o sea, analizó 1000 estudios para llegar a una conclusión en este tema. Uno de los análisis científicos más grandes de toda la historia llegó a la conclusión que en la homosexualidad no había un componente genético. También otras evidencias, como la doctora Dot B, psicóloga y clínica de la directora y del centro LGBT de la Universidad de Vermont, define la identificación de género como lo que se siente bien para cada persona. El doctor Michael Hendricks, psicólogo y clínico en Washington, que trabaja con pacientes durante su transición, por así decirlo, afirma que las personas que cambian de lo que su biología determinó hacia lo que sienten, esto quiere decir que esto es un sentimiento. En Dinamarca, donde el matrimonio igualitario, obviamente entre personas del mismo sexo, fue aceptado desde el año 1989, hizo un estudio con más de 2 millones de personas, de adultos daneses, que puso en evidencia varios factores ambientales específicos que, según ellos, aumentaban las probabilidades de que un individuo escogiera una pareja del mismo sexo para unirse en matrimonio. En casos como hombres como mujeres, los factores ambientales asociados con incidencias mayores del matrimonio homosexual incluían del haber nacido en una zona urbana o tener un padre ausente o no conocido. Diferentes estudios, como en Estados Unidos, como Suecia, Finlandia, también afirman lo mismo. Entonces podemos aquí darnos cuenta de un gran problema, y es el problema de la falta de liderazgo en el hogar, la falta del padre. Es un problema muy fuerte, un problema que afecta mucho a los niños, ya que la figura paterna para el niño representa una fuente de seguridad y para la niña representa una fuente de ayuda. Esto quiere decir que al perderse de esta figura paterna realmente les hace muchísimo daño. Es incluso un tema que me gustaría profundizar en otro video, porque estamos hablando de otro tema, pero realmente es un problema que si se atacara desde la raíz no pasaran muchas de estas cosas. Entonces también la educación sexual en los niños les afecta mucho. Entre más temprano adoctrinen a estos niños con ese tipo de enseñanzas, más difícil va a serlo sacar de ahí. También industrias muy grandes como Facebook pues ya tiene 71 tipos de géneros,
industrias como Netflix, vemos cómo en sus series a la fuerza tiene que haber el homosexualismo. Entonces vemos cómo poco a poco el mundo, el ambiente quiere tratar de que esto sea algo normal. Y esto se vuelve en un gran problema porque el cerebro es plástico, y con esto me refiero a que cambia conforme a las experiencias. Entonces el niño que es expuesto a esas experiencias tempranas, él crea literalmente circuitos cerebrales donde son conformados por neuronas, y estos circuitos, entre más se usan, más crecen. Entonces este niño, mientras más es expuesto a estas enseñanzas sexuales, ya no simplemente está expuesto, sino va a querer intentar practicar lo que se le enseña. Y mientras más temprano esté expuesto a esto, más tarde va a salir. Entonces no es solo la escuela, sino también los dispositivos electrónicos. Muchas veces, como he visto padres que les dan el iPad, el celular al niño, y los dejan ahí horas y horas y horas, y ahí están picándole y ven tantas cosas. También en las escuelas es impresionante la basura que le están enseñando los niños desde temprana edad, desde el kinder, que no importa si eres hombre o eres niño, tú puedes tener novio o novia, no importa. Entonces vemos cómo todos estos factores afectan mucho a los niños desde temprana edad, afectan a los adolescentes y llegan a ese tipo de comportamientos. Y bueno, ya con esto podemos concluir en resumen con el área científica, con el área biológica. Sin embargo, no nos vamos a despegar mucho de ahí, porque ahora vamos a los argumentos morales. Según un estudio reciente que se hizo en Canadá, se llegó a la conclusión que el estado de vida promedio de un homosexual es de 10 a 20 años menos que un heterosexual. Esto gracias a las enfermedades que produce este tipo de prácticas, como el SIDA, cáncer de esófago, cáncer de ano, cáncer de pulmón, cáncer de los ovarios, cáncer de genitales, cáncer de boca, y entre otras enfermedades muy fuertes. Y esto afirma que la mayoría de las personas homosexuales pueden vivir menos, esto sin mencionar que entre el 32 y el 50% en lugares como Suiza, las personas que son transgénero cometen intento de suicidio. Entonces, estas personas con este tipo de problemas, estadísticamente vemos también cómo muchos de ellos tienen prácticas con las drogas, consumen sustancias alcohólicas muy fuertes, y vemos cómo todas estas cosas afectan, y obviamente su vida es reducida. Es más probable que mueran mucho antes que los heterosexuales. Entonces, si lo vemos desde un punto moral, si te crees muy moral diciendo que bueno, es que yo lo acepto tal y como es, tenemos que amar a todos tal y como somos, aceptarnos, ok, yo no tengo nada en contra de amar a las personas, no soy homofóbico, pero lo que sí está mal y lo que quiero hacerles ver es que esto no te hace ningún bien. Mi objetivo con este video y con estos videos no es criticar a las personas, no es juzgarlas, no es decirles que eres un perdedor, no sirves para nada, no es insultarles, no les quiero faltar el respeto. Simplemente quiero hacerlas ver que no están bien y que esto realmente les hace un daño a ustedes. Entonces, este tipo de personas, si tú tienes este problema, tal vez sabes de lo que hablo, pero al tratar entonces de fingir algo que no eres y tratar de encajar en la sociedad o llenar un vacío, esa falta de te hace buscar, lo quieres tal vez sanar con sustancias que al final te van a hacer daño para lidiar con este dolor, para lidiar con este vacío. Sin embargo, todo esto lo único que te hace es llevarte poco a poco a la muerte. Si estás a favor de todo esto, no sé si lo has pensado de esta forma, pero también entonces estás a favor de que las personas se suiciden, estás a favor de que las personas sean adictas al alcohol, adictas a las drogas. No hay coherencia, entonces simplemente están manipulando tus emociones. Y con todo esto quiero decirte, el argumento moral, el argumento científico ya te lo puse sobre la mesa. Ahora vamos a hablar sobre Dios, sobre el tema bíblico. ¿Qué dice la Biblia de esto? En Génesis 1:27
vemos que desde el principio Dios establece un patrón de un hombre y una mujer. Y el problema, la raíz de todo esto, sí afecta al ambiente, sí afecta los hogares disfuncionales. Sin embargo, el pecado es la enfermedad que no solamente los homosexuales tienen, sino la que tenemos todos. Me gustaría leer 1 Corintios 6, del 9 al 11, la palabra de Dios dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y como ves en estos versículos, hay prácticas que no solamente hacen los homosexuales, sino que personas comunes y corrientes todos cometemos, errores que todos cometemos, pecados que todos cometemos. Pero el objetivo de este pasaje no es señalar el pecado de estas personas. Pablo, en el contexto de Corinto, sabía que esas personas estaban ahí, pero lo que quería resaltar Pablo en el versículo 11 dice: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto quiere decir que no es lo que tú has hecho, no quiero resaltar tu pecado, sino lo que Pablo también quiso resaltar, y lo que yo también quiero resaltar es el poder de Dios para quitar, para perdonar y para cambiar cualquier pecado. No importa si eres homosexual, no importa si eres un borracho, no importa si eres un fornicario, no importa si eres un mentiroso, el poder de Dios es más grande que todo eso. Hay personas que dicen: no, soy homosexual y no puedo cambiar. Discúlpame, estás equivocado. He visto casos de personas batallar con ese tipo de pecados y ver cómo el día de mañana tienen su familia, tienen sus hijos, tienen su esposa, tienen su esposo. Y es algo lindo ver cómo Dios cambia la vida de las personas. Entonces, si crees que no hay esperanza para ti, te digo algo: sí la hay. Hay esperanza para ti, y quiero que sepas que es un pecado que Dios ya redimió en la cruz con su sangre. Sé que tal vez no es algo fácil de salir, sin embargo tienes que saber que hay una esperanza para ti. Es difícil poder creer esto, es difícil vivir siendo un cristiano, es difícil, tal vez va a ser difícil para ti salir de este pecado, de este problema que tienes. Sin embargo, vale la pena. ¿Prefieres sufrir con ese tipo de problemas, adicciones, que te van a llevar a la muerte? ¿Prefieres luchar? ¿Estás dispuesto a dar ese costo del cambio? El problema es que muchos de nosotros, y no solamente hablo de los homosexuales, no estamos dispuestos a pagar el costo del cambio. Yo creo que es lo que va a marcar una diferencia en tu vida. Entonces, te puedo dar más análisis, estadísticas, números. Si crees en Dios, no estés de acuerdo, por favor, no estés de acuerdo con estos movimientos. Yo creo que debes de estar muy desorientado si crees en Dios, si eres cristiano y estás de acuerdo. Y si no eres cristiano, ve los números, ve la ciencia y date cuenta que al apoyar ese tipo de cosas estás siendo ignorante. Y con esto lo único que te quiero decir es: ten un poco de pensamiento crítico y veamos las cosas como realmente son, por favor. Como lo dije, mi objetivo con este video no es criticar, juzgar, satanizar a las personas. Lo único que quiero es hacerlas ver que están siendo manipuladas y que la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. No nos olvidemos de que la verdad solo es una. Busquemos la verdad, amemos la verdad, y la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Si les gustó el video, pues compártanlo para que pueda llegar a muchísimas personas. Nos vemos pronto en otro video.